¿Verdad, Londra? Sí. Simón, Ramona. Pues, a la one, a la two, a la 1, 2, 3. Hola, bienvenidos a el penúltimo episodio de este maravilloso podcast Apollo's Tea, en donde nos dedicamos a explorar un poco más sobre los artistas que quedaron consumidos en la historia y el por qué debieron de tener más reconocimiento que realmente no se les dio. Y pues bueno, en este caso vamos a hablar de Marianne o Marianne, porque luego va a decir Bárbara que estamos en México y que aquí es Marianne, no Marianne North, que es denominado usualmente como un pájaro salvaje, amante de la libertad. Y pues bueno, un poquito de contexto, por favor. Marianne North fue una artista, pero más que nada también fue una viajera, fue una pintora, que la verdad es que le encantaba registrar el mundo natural tal cual se extendía ante ella, ¿no? Y pues bueno, algo aquí importante destacar es que su labor se llevó a cabo durante la época victoriana, donde, como recordemos en todas las ediciones pasadas, no era muy común que gente que no fuera de la alta alcurnia o que fueran mujeres entraran en la pintura. Entonces esto ya fue como que un detenimiento como para su arte, pero aquí encima de eso súmenle que el arte que ella hacía no era arte de que conceptual ni de retratos ni así, era arte científico. Entonces imagínense, una morra queriendo entrar al mundo del arte y de la ciencia en la época victoriana. Pues claro que estuvo complicado, ¿no? Pero pues bueno, creo que este es un poquito de contexto interesante. Y pues bueno, como siempre se van a preguntar, pues ¿dónde surgió esta gran artista? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo? Bueno, pues yo les voy a comentar que pues antes de la invención de la fotografía, pues los pintores e ilustradores eran literalmente los fotógrafos de la época. Ellos pues captaban como todas esas plantas, animales que eran desconocidos por la humanidad. Ellos arriesgaban su vida para ir como a lugares muy recónditos, o sea que los científicos ni se animaban a ir, y ellos iban y los pintaban. Y eso es algo que hay que admirar porque es muy difícil, porque se mueven, el clima, cómo obtener los óleos y todo ese pedo para que no se maltraten, o sea... Las enfermedades. Las condiciones generales. O sea, ellos se arriesgaban ante todo y también a su trabajo, que no se le dañara. Pero bueno, empecemos pues por el principio, ¿verdad? Nah, ni modo por el final, güey. El final es que ya se murió. Listo, fin del podcast. Adiós, bye. Hasta la próxima semana. Y el gama, eso no me gusta. Bueno, pues primero, Marianne North era una pintora inglesa y tras la muerte de su madre, ella comenzó a viajar con su papá. Ella tuvo una gran ventaja, como una pintora que habíamos hablado con anterioridad. Pues sus padres eran muy ricos y eso fue como una gran ayuda para que ella pudiera como mejorar y pues que nada como aprender más sobre la pintura. Ella tenía mucha, pues como todos los pintores, o sea, tenía mucha curiosidad por la pintura y la escritura. Pero, pues, desgraciadamente, su papá murió, pero ella heredó su fortuna. Cabe recalcar que su papá viajaba por todo el mundo y eso es algo que también a ella le encantaba, viajar, y viajó por todo el mundo. Australia, Asia, América, África, y durante 14 años. Y también desde muy pequeña. Pero pues cuando murió su papá, aprovechó esa fortuna pues para dedicarse a la pintura. Y para que sus trabajos pues tuvieran más que nada, aparte de éxito, pues como ilustrar más a los científicos, como ayudarles un poquito más a ellos. Y pues ya, más que nada fue esos sus primeros tiempos de año. Y luego, en 1871, con 41 años, Marianne emprendió su primer viaje en solitario, que era muy, pues raro en su época que las mujeres viajaran solas. No, aparte ya tenía sus añitos, o sea, en 41 años
La señora Sin ya era casarse. la quedada del pueblo. Toda una anciana ahí. La Ay, viejita cállate que mi debía mamá ser- tiene 49, que no te oiga. No, pero es que en ese tiempo ya eran casi ancianos. Entonces, decidida para buscar, pues, con qué trabajar, porque, pues, todos los artistas necesitan inspiración. Ella viajó a lugares como Estados Unidos, Canadá, Japón y Brasil, y en Brasil se quedó por 6 meses, donde realizó más de 100 pinturas. Y ella se diferenciaba de las otras mujeres de su tiempo básicamente porque era demasiado independiente, porque pues en ese tiempo una mujer viajar sola era pues casi que imposible, ¿no? Impensable. Entonces, bueno, los especialistas en la ciencia y en los que conocen todo eso de especies, de plantas y eso, han subrayado la calidad de sus pinturas porque tiene una muy alta fidelidad y un colorido pues impresionante a lo que estaba en la vida real. O sea, casi que sus pinturas parecen fotografías con los colores saturados. Y aquí, Y pues tuvo muchos conocimientos en botánica para poder identificar a las plantas y también las nuevas especies para que le ayudara a la ciencia a encontrar nuevas especies de plantas o de árboles o de flores, incluso también de insectos. De Y animales. pues prueba de esto es que gracias a todo el trabajo que ella realizó, se encontró un nuevo género de árbol que en ese tiempo era muy desconocido y tiempo después le dieron o lo bautizaron con el nombre de Marianne como Northea Siqueliana o como se diga ese nombre. Y también el nombre de Marianne se lo dieron a otras 4 especies, que eran 2 procedentes de Borneo y 2 de Sudáfrica. aquí es muy importante recalcar es que, o sea, tengamos en cuenta que en este periodo histórico, pues sí, la ciencia era mucho de ir y métete al cerro y a ver qué te encuentras, ¿no? O sea, era como que la ciencia era el arte de ver las cosas hasta que suceda algo. Entonces, aquí está, pues ahora sí que esta señora, porque ya tenía 41, o bueno, señorita, porque no sabemos, pues sí les hizo un parote que, en el hecho de que, pues sí, o sea, ella iba y hacía parte de la chamba por ellos, o sea, de que era mucho de litografía y de pintura, pues para poder identificar las especies. Y algo que la como separó muchísimo de sus pares dentro de la pintura botánica era el hecho de que ella desafiaba las convenciones del arte botánico de la época. En ese entonces se usaba mucho el enfoque como más tradicional, que se pintaban, o sea, las plantas en acuarela y sobre fondos pues claros para que resaltara la figura y la forma, ¿no? Pero realmente el ver, por ejemplo, ahorita una fotografía de una margarita en un fondo plano no te dice mucho de la planta, o sea, te dice a lo mejor de su complexión física, pero realmente no te cuenta más allá, ¿no? Entonces, el hecho de que esta señora fuera y se sentara en medio del bosque y pintara no solo la planta o su objeto de estudio, sino también el ambiente en el que se Desarrollada. desarrollan, ayuda mucho a otorgar como que un contexto que pues sus pares realmente no estaban dando, ¿no? Y encima ella utilizaba pinturas al óleo, que pues realmente son de que puro pigmento y aceite, ¿no? Y entonces esto hace que los colores se vuelvan, como dijo Alondra, que más vibrantes, ¿no? Y de hecho si vemos sus paletas de colores en sus composiciones, se suele apegar mucho de que a una sola paleta. Entonces esto ayuda a que se vea como que la cohesión en el ambiente en el que se desarrollan las pinturas, ¿no? Y entonces esto le da al espectador como pues la idea de colección y como de entendimiento general de sus obras, no como especies separadas de cosas que presenta, sino como que un globalizado de lo que realmente sucede en la naturaleza, por así decirlo. Ahora sí que sí era como más atrevido y más brillante que lo que la gente estaba acostumbrada a ver, ¿no? Entonces yo creo que por eso más que nada pues, los expertos pues sí la reconocieron en ese aspecto. Sí, pues es lo que acabas de decir, o sea, hasta eso recalcaban que sus obras, pues puntualizando el valor de su trabajo, eran ejemplares para el registro botánico.
O sea, y eso es algo que comentaba yo con Alondra, que es algo que yo admiro mucho de esta artista. Que ella como lo mencioné anteriormente, se metía a lugares muy escasos, o sea, para lograr como pintar algo que la ciencia todavía no conocía. O sea, y de hecho en 1884, o sea, cuando ya estaba mal, o sea, literalmente su salud ya estaba deteriorada, ya tenía esta sordera. Estaba más para allá que para acá. Emprendió su última expedición a Chile y allí ella fue en busca del pehuen, que es como un pino. Y y de ahí se estableció e hizo unos 30 óleos sobre la flora chilena. Pero pues no nada más se dedicaba a pura flora y fauna, o sea, flora y fauna iba a decir. Puras plantas, sino como dijo Londra, también insectos y animales. O sea, también en sus obras se ve peces, se ven insectos que no se conocían en esa. Pues sí, o sea, como que el ambiente global, ¿no? O sea, no era de que, voy a pintar esta plantitilla, no, o sea, ella decía que voy a pintar el bosque. Ajá. Entonces eso servía mucho. Y eso es algo que también los expertos pues admiraban mucho de ella. O sea, como de que, güey, pues te estás arriesgando mucho a lugares donde nosotros no nos animamos. Y aparte nos estás brindando mucha información. No, entonces y aparte, es algo que hay que aplaudir. Ojo, porque en ese tiempo, como ya lo mencioné, sí sucedía mucho la ambigüedad de los datos, tanto en el arte como en la ciencia, porque, por ejemplo, me acuerdo de un caso de de unos huesos de dinosaurio, que justamente hubo un problemota, porque primero los descubrieron en Inglaterra y después los descubrieron de que en América, pero el problema fue que ninguno de los dos científicos los documentó correctamente. Entonces, durante mucho tiempo se pensaron, o sea, porque no había fotos, como acabamos de decir, o sea, de que eran dibujos y registros como que manuales. Entonces, al momento que se realizaban estos registros, dependían del material visual que poseían los científicos, ¿no? Entonces con este reptil sucedió, les debo el nombre, la verdad no me acuerdo, me tendría que poner a buscarlo porque lo leí en un libro que está allá, pero lo que pasó es que lo registraron 2 veces y durante mucho tiempo se creyó que eran 2 especies distintas, hasta que llegó la fotografía justamente y como que intercambio de esta globalización, vamos, y se dieron cuenta que no, que realmente siempre fue el mismo bicho, pero pues la ciencia carecía mucho en ese aspecto, como en ese apoyo pues sí, ¿cómo se llama? Gráfico y visual. O sea, si hay gente a lo mejor como Charles Darwin, que pues eran todólogos y ahora sí que le sabían a todo, pero realmente eran muy pocos. Entonces, en el ámbito de la ciencia, ahora sí que María Nord sí les hizo un parote. Un parote, sí. Y pues la obra de esta artista se resume en 832 pinturas que actualmente se conservan en su galería que está en Inglaterra, que se llama Marian North Gallery. Y pues toda su obra no solo se aprecia su valor artístico, sino el valor científico con las nuevas especies de árboles y de insectos que se descubrieron gracias a ella. Y a pues la valentía que tenía para ir al rincón del rinconcito para ir a pintar lo que le inspiraba. Y pues sí, se le reconoce la gran fidelidad que sus pinturas tienen con la naturaleza y lo que ya dijimos, las formas, los colores y las texturas del mundo vegetal, que pues casi que lo puedes tocar sus pinturas de tan real a la real, tan parecido a la realidad que tiene el cuadro que ella pintaba. Y también pues lo que hemos dicho se le atribuye en el descubrimiento de muchas especies. Pues es que imagínate ir a decir, güey, vamos a meternos al culo del Amazonas y encima cargar todos los materiales necesarios para pintar al óleo ahí. No, o sea, es que esta mujer de verdad estaba... No sabemos, era temeraria. No tenemos el dato de si alguien le iba ayudando. Yo creo que probablemente sí, porque también era muy común tener asistentes y como tenía varo, probablemente ahí traías de que a su achichincle. Pero es que de verdad, o sea, pónganse a pensar. Ahorita sí lo decimos bien fácil, ay, pues agarras la troca y te vas. Pero en ese entonces, o sea, hacer un viaje, como por ejemplo a Chile, desde donde ella era, hacer un viaje de años, o sea, de que me voy y al rato regreso y pues quién sabe si regreso, ¿verdad? Y encima
ir a meterte en estas situaciones como que recónditas e impensables, pues sí es de admirar, digamos. Y pues bueno, yo creo que esto fue lo que más que nada logró que se le reconociera en su época, porque sí, hay que aclararlo, en su época sí fue reconocida, porque aquí ya hemos tenido casos de artistas que en su época no lo reconocieron y después sí, o en su época no y después sí, o al contrario, o todo eso, porque la verdad es que las cuestiones por las que llegamos a ignorar ciertas cosas son muy variadas, y en este caso hay que aclarar que sí, a Marianne North se le reconoció mucho en su época, tanto como por el presidente de los Estados Unidos, que aclamó su trabajo para y con la ciencia, como por científicos como ya mencionamos, Charles Darwin, que él sí sabía dibujar, o sea, entonces el vato dijo, yo sé, tú sabes, nosotros sabemos, pero a pesar de que durante su época pues sí tuvo su good share of, pues sí, de fama, realmente en el mundo actual se desconoce, o sea, no. Y es lo que decíamos cuando estábamos viendo esto, de que pues realmente cuando ves un libro de ciencia o cuando ves, muchas de las veces cuando encontramos algo de arte en las cosas que hacemos, que vemos en el día a día, nunca nos detenemos a preguntar el quién, cómo y por qué, o sea, nada más es como de, ay, pues sí, está bonito. Ahí está, o sea, me sirve para aprender. Pero realmente muchas veces no buscamos ir más allá o dar ese paso más. Claro que cuando te interesa algo, o sea, hasta te pones a levantar todas las piedras para ver de dónde es, ¿no? Y no hay nada que dé más coraje que te guste una ilustración y no poder buscar la referencia. Ay, no, o sea, pero hasta te la guardas en el corazoncito. Pero justamente yo creo que la ambigüedad y la pérdida de artistas como Marianne North sí recaen mucho en culpa propia, o sea, de que realmente, o sea, siendo honestas, si no estuviéramos haciendo este podcast, ¿quién de las tres se hubiera enterado de Marianne North? Seguramente nadie, o sea, pero si se fijan, somos un grupo que estamos muy enfocados en intentar indagar y buscar, pero pues realmente sí son casos en los que actualmente siento que tenemos acceso a tanta información y a tantas cosas y a tantos medios y a tantas imágenes que perdemos el interés real como por esas cositas. O no sé qué. Por lo que ya está en el día a día, o lo que ya vemos, o sea, estamos tan acostumbrados a las cosas que vemos todos los días y a todo, que perdemos como la curiosidad de saber más o de conocer más por la misma saturación de información a la que estamos expuestos pues todos los días. Sí. Y eso es algo que, bueno, que a la vez es triste, ¿no? O sea, que muchas personas, como dice Dani, o sea, vemos, por ejemplo, en la primaria, o sea, cuando nos dejaban las láminas, literalmente... Que la pegabas y luego ya no podías copiar la información por pendejo. Sí. Atrás de las láminas venía información. O sea, información tanto de quién, porque había pinturas, o sea, literalmente eran pinturas, y había información de quién lo había pintado y todo eso, pero a nosotros no nos interesaba, o sea, nosotros... Estábamos más interesados en hacer la tarea que en acabar ya de una vez la tarea. Exactamente, pero ahí tenemos la información, pero es porque, en este caso es por obligación, o sea, de que ya quiero entregar y ya está. Y no es por curiosidad. Como este podcast. Como en este podcast. Entonces, pues es triste, pero pues lo bueno es que aquí estamos nosotros para recordar estos grandes pintores. Y también algo que yo le mencionaba a Alondra, y a lo mejor que muchos se preguntan, oigan, pero ¿por qué hablan solo de mujeres? O sea, porque últimamente hemos estado hablando para mujeres. Y no creo es que han salido como 2 vatos, ¿no? Nada más. Y nada más de 2 vatos. Uno ni existía. Y uno no existía, era invención. Pero lo que le decía a Luna, no es porque seamos feministas, feminazis, de que nada más, ay, o pues sea, nada más sí somos somos mujeres. O sea que sí, no somos feminazis, somos feministas, bueno, yo sí. Pero no es por eso, sino porque en realidad, en sus tiempos, pues sí, las mujeres no eran reconocidas. Y de hecho, o sea, ustedes si se ponen a investigar más, hay más pintoras, o sea, más pintoras que hombres, literal. Entonces no es por mamonas, ni porque queramos excluir, ni nada de eso, o sea, es porque es la realidad. Entonces no se lo tomen tampoco tan personal, o sea, no es por mamonas, ni nada. Y acá algo que me parece muy curioso es que justamente en estas investigaciones, de hecho, yo le proponía a Alondra que este episodio fuera de un artista
de León que se llama Hermenegildo Bustos. Y algo que me parece muy curioso es que de ese vato no se sabe nada, o sea, pero nada. O sea, que se tiene su obra, pero no se sabe ni con quién aprendió, ni por qué pinta, o sea, no se sabe nada. Pero porque el vato no quería que se supiera nada, o sea, era como que lo mantenía como muy low key. Pero en este caso, ninguna de las mujeres de las que hemos hablado ha dicho explícitamente que prefiere que su obra se mantenga como suya y ya, pero siempre han sido omitidas o inclusive han sido de que atribuidas a otra persona. Entonces se me hace muy curioso cómo se ve que los hombres a lo mejor tenían la opción de tener, o sea, otra forma de expresar su arte o de, no, más bien de tener como más control sobre su arte, y en este caso las mujeres realmente no. O sea, siempre el arte que producen las mujeres se ha visto muy afectado como que en cuanto a todo lo que sucede alrededor de ellas. O sea, como que hasta se siente como si nunca hubiera sido realmente de ellas. O sea, si analizamos de que este caso de Marianne North, se siente como si hubiera sido más aporte a la ciencia que a su arte. Siendo que en realidad a su arte era porque pues le gustaba pintar plantitas y ya, güey, le gustaba viajar y ya. ¿Qué le gustaba? Pero todo el mundo es como de, no, sí, es que el reconocimiento a la ciencia. No, sí, y qué padre que como segundo plano ayudó a la ciencia. Pero como parte del primer plano, pues el personal por el cual inició a pintar cuando viajaba con su papá, sí se me hace como bastante interesante como en las mujeres, hasta donde hemos investigado el día de hoy, siempre podría parecer que realmente no tienen la opción de decisión sobre su arte. O no sé, como que me da la sensación. Sí, porque por ejemplo, no me acuerdo del nombre del artista, no me acuerdo del episodio, creo que fue el segundo episodio, la que sufrió abuso sexual. ¿Artemisa? Artemisia. Ella, pues su arte se dio a conocer a partir de lo que le pasó, no de que antes ya era conocida o su arte ya lo reconocían, sino por lo que le pasó y el impacto que tuvo en las representaciones a partir de eso, después de lo que le pasó. Igual. Por el morbo de la gente, más que nada yo lo veo así. O como el artista desconocido. Pues un hombre tuvo la opción de, pues quiero ser un artista que no se conoce. Y pues como dice Daniela, los hombres tienen o han tenido a lo largo de la historia del arte más oportunidad de trabajar bajo sus propios términos que las mujeres. Porque pues sí, Marianne no sería conocida o no hubiera sido reconocida si no hubiera ayudado a los hombres de ciencia. Si no hubiera aportado algo a los científicos. Igual entonces, la otra, la que se hizo conocida por escandalosa, o sea, que le valía, que se terminó casando bien tarde. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. O sea, pero igual fue por eso, o sea, porque el público dijo de que, o sea, ojo con esta morra porque hace lo que se le da su gana. Pero realmente sí, pareciera que nunca ha habido. Y yo creo que inclusive sigue sin haber en muchos ámbitos más que en el arte esa como apertura y pues sí, pinche sistema patriarcal opresor. Pero me parece muy interesante cómo, a pesar de todos los casos que hemos estudiado, han sido como muy distintas circunstancias, pero todos giran como que en torno al mismo concepto de la decisión pues sí, de la vida del artista, no sé. Pues también el güey que hablamos de que él aprendió por su patrón. El que era esclavo. Ajá. También él tuvo las mismas circunstancias siendo hombre. O sea. Pero entonces, sí, güey, pero es una contra 8 episodios que ya llevamos. Entonces, bueno, sí, pero es que también pareciera que depende del estatus social. O sea, ese que hablamos que era el esclavo, pues no tenía la misma oportunidad que su patrón porque no tenían el mismo estatus social. Entonces, no sé, puede parecer hay muchas cosas. Varios factores. Hay muchas cosas. Ya. Esta sociedad es un desastre. Todo lo que tenga que ver con el ser humano como individuo es un desastre. Somos un desastre. Soy un desastre sin ti. Hoy me doy cuenta. Pero no, sí.
Pues yo creo que ya con esto concluimos el episodio del día de hoy. Esperemos esto les haya dado una nueva visión sobre el arte que ven a diario, que usualmente pues no solemos apreciar. No es como que abras un libro y digas, ¿quién habrá hecho esta ilustración? No, simplemente disfrutas la ilustración y ya. Es lo que les decía, yo soy una persona bien extraña y colecciono las etiquetas de las frutas. Y todo el mundo me dice que estoy bien loca, que por qué colecciono las etiquetas. Le digo, mamá, es que es el diseño gráfico más infravalorado de la historia. O sea, alguien se dedicó a hacer esta etiqueta, alguien dibujó este platanito y se inventó el tepeyac, porque se llaman bananas el tepeyac, para que tú llegues a tu casa, se la arranques al plátano y la tires a la basura. Siento que es lo mismo, o sea, que es el mismo concepto con el arte que consumimos actualmente. O sea, que todo es tan rápido y tan movido que no nos damos el tiempo de pensar de que hay etiquetitas. Hay gente detrás de lo que vemos. Entonces, sí, los invitamos a ser más conscientes del arte y medios que consumen en su día a día, porque recuerden que detrás de todo esto hay una persona que a lo mejor no le pagan lo suficiente, pero que pone su esfuerzo, su tiempo y su dedicación en lo que hacen. Y muchas veces a lo mejor no es tanto por gusto, como en este caso. O sea, empezó porque a ella le gustaba y terminó siendo súper buena para la ciencia. O como en el caso de los demás, que literal lo usaban para ganarse la vida, ¿no? Pero pues sí, hay que ser más conscientes del arte que consumimos, de lo que vemos y de cómo podemos sentirnos parte inclusive de esa creación del arte. Porque acuérdense que el arte es como el contexto. El arte es un reflejo de nosotros. Entonces, si no entendemos el arte o las cosas que vemos en nuestro entorno como que inmediato, es como si no nos estuviéramos reconociendo. No sé si me explico. Entonces, bueno, pues los invitamos a sean más conscientes de ustedes y de la forma en la que consumen los tantos medios que tenemos actualmente. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye.